Drogadicto funcional. Una industria de oro verde. Cosas para marihuanos. Legalizar o despenalizar. Pues fui abierto desde el día uno. O sea, yo no quise nunca que a mi carrito de audiencia se subiera gente que pensara que era de una forma al inicio y que conforme me fuera conociendo más dijera, ah, chis, ¿qué es esto? Es un grifo. Entonces desde el día uno me mostré como soy. En el bio de mi Twitter dice drogadicto funcional. Drogadicto funcional. ¿Qué significa eso? Quiero que empecemos y que me cuentes un poco sobre esa descripción. Me llama mucho la atención. Lo hago justamente como para llamar la atención en el sentido de que se puede ser un consumidor de alta frecuencia, como también si me pongo serio, me gustaría, si hubiera que ponerse una etiqueta, esa sería la mía, un consumidor de alta frecuencia y acorde a los climas globales. Es momento ya de quitarle esa fama, ese estigma, de satanizar, si se puede decir así, la planta. Entonces, por eso mismo creo que, pues, si bien en mi definición de éxito yo lo he alcanzado, es mucho gracias a las rutinas y pasé por muchas etapas como consumidor de cannabis, desde la culpa, esos primeros años en donde hasta tirabas tu stash de marihuana por el baño y le bajabas por culpa, por el hecho de que toda esta información que recibes de que estás haciendo algo muy malo te genera eso, culpa. Y hasta hoy en día, creo que 11 años siendo consumidor, debido también a la cantidad de información, a los estudios que giran en torno a ella, pues he podido concluir que realmente tiene el peso que tú quieras emocionalmente y psicológicamente que tenga en tu cuerpo. Lo único que yo peleo mucho desde mi discurso es que tendría que ser legal. Yo tendría que comprar o poder acceder o tener esa libertad de comprarlo en una farmacia. Como puedo comprar en una tienda de conveniencia un 6 de cerveza a las 2 de la tarde y no por eso voy y lo compro a esa hora. Está tan mal visto el uso recreativo, cuando en realidad forma parte de una libertad individual, una libertad de cada ser humano de poder ejercer y de poder ser dueño de su propio cuerpo, de su propia mente, ¿no? Además, donde no hay víctima, no hay crimen. Si vamos a concentrarnos en la parte recreativa, es necesario definitivamente una campaña de sensibilización. No creo que la marihuana sea para todos, ni todos son para la marihuana. Sin embargo, cuando empiezas a escuchar aberraciones de lo que puede llegar a ser la planta versus otras sustancias que son legales, ahí es cuando sí me entra a mí esta onda de, oye, espérate. Incluso puedes checar estadísticas, accidentes por gente que va ebria al volante. Yo creo que han quitado más muertes que alguien que consuma cannabis. Después también está esta crítica que es droga catapulta y entran N cantidad de factores como argumentos en contra, pero a lo que voy es eso, entablar el diálogo. Y algo que he aprendido, por ejemplo, de Indira Kempis, una senadora que tiene mucho y que esta bandera es también salir del closet verde. ¿Cuántos profesionistas hoy? Y hablo de médicos también, de cirujanos, de deportistas de alto rendimiento, no tienen que estar en el closet verde por temor a sufrir represalias con marcas, con sus trabajos o con la misma familia. Yo ya de entrada que me des voz para poder visibilizar que existe un tabú, que una sustancia está satanizada sin, como decimos acá en Monterrey, los pelos de la burra en la mano. ¿A qué me refiero? Sin sustento. Estamos hablando de ir como cangrejos hacia atrás cuando no queremos aceptar que la marihuana, la planta y todos sus derivados, el cáñamo, el CBD, tienen que coexistir en nuestra vida. Y más cuando ves la cantidad de jóvenes que son adictos al ribotril, al clonazepam, al tafil, Antonella. O sea, ¿por qué jodidos sí puede un psiquiatra recetar esta fluoxetina para que mis niveles de serotonina se compensen y mi oxitocina y bla, bla, bla? ¿Por qué juegan con mis hormonas de forma legal y no me permiten utilizar una planta cuyo proceso natural ahí está explicado en cuanto a consumo de cannabis se refiere? Después están los químicos y toda una serie de cochinadas que hay rebajadas allá afuera, que eso a mí no me compete. No es lo que hacemos en ECTE y no es mi visión. Yo defiendo lo que consumo y conozco mi cuerpo. Si yo
pudiera recomendarles algo es que sí existe una forma responsable de consumir este tipo de sustancias. ¿Cuál es una? Es informándose antes. ¿Por qué me atrevo a decir que la marihuana no genera estos efectos adversos que tanto nos han dicho? Porque tengo 11 años, 12 años consumiéndola y mis objetivos laborales, personales, emocionales no se han visto afectados. Ojo, a lo mejor soy un garbanzo de libra, pero después empiezas a ver casos de éxito de personas que son consumidoras y empiezas a vencer esos tabús. No lo hagan, no fumen su primer toque, su primer pipazo, su primer porrito bajo los efectos del alcohol. Les va a pasar algo que se llama la pálida, que no es más que una deshidratación acelerada, pues coloquialmente le llamamos la papa. No hablo de una adicción, sino después de hacer las cosas que me corresponde hacer en mi día, un buen toque me relaja. Me parece más sano que las opciones que la industria nos ha presentado. Y hablo de la farmacéutica y de la médica. Y es que está bien, ¿no? Uno poder encontrar una manera de yo a veces ni siquiera quiero decir desconectarse, porque creo que de hecho hay una conexión incluso más profunda con uno mismo, donde descubrís que empatamos ahí. Sí, tal cual. Y por eso a mí me gustaría preguntarte, si vos tuvieras que explicarle a esa persona que nunca fumó y que tiene esa idea confusa, ¿no? Y tergiversada, también por mucha propaganda y por digamos, un condicionamiento moral, social, religioso que carga, ¿no? nuestra sociedad, y que nos meten en la cabeza con la culpa y todos estos aspectos que vos decías. Si tuvieras que explicarle a esa persona cómo es, o sea, qué se siente a los 2 minutos o al minuto una vez que vos fumás. Pues sí te vas a encontrar con una experiencia nueva. Yo sí te recomendaría mucho, o si alguien va a decidir fumar, le diría, hazlo en un ambiente controlado. ¿A qué me refiero? Que no estés siendo juzgado, que no estés haciéndolo a escondidas, que lo hagas en una situación en donde los estímulos sean positivos, para que tu primer contacto con la planta cumpla su propósito. Ella, hasta me sueno muy tonto, pero ella no te quiere hacer daño. Realmente eso es cuando entiendes y la abrazas, te das cuenta que justamente tiene una propiedad curativa y no solo físicamente. No por nada los Rastafari la ven así. Hay algo muy... Y aquí es donde ya empiezo también a diferenciarme de muchas personas que me pueden llamar exagerado, pero creo que en estos tiempos la cultura de legalización necesita que abraces así la planta. No estamos para que metan nada más los piecitos. Y hablo de creadores de contenido que son abiertos. En su vida fuman marihuana, pero cuando hacen su contenido se encargan de que los demás no se vayan a enterar que fumo. Y ponte gotitas en los ojos. Y creo que es momento de abrazar la marihuana completamente. Si vas a aventarte el clavado a la legalización, en realidad estate convencido de que no hace el daño que han dicho que hace esta planta. Que en verdad entiende por qué está criminalizada, por qué Estados Unidos la utilizó para perseguir latinos y afroamericanos, por qué hay mucha gente pagando en la cárcel por consumo y por comercialización de cannabis. ¿Crees? Y sinceramente que una persona que, digo, obviamente no está siguiendo las reglas del juego, está sometido, y así mismo yo aquí mismo te confieso haber comprado marihuana de forma ilegal y las consecuencias que tenga las enfrento. Asimismo, alguien que sabe que está haciendo algo ilegal, pues tampoco vamos a jugar aquí a taparnos los ojos. A lo que voy es, si vas a consumir la planta, solo estate consciente, si lo vas a hacer de forma recreativa, que puede ser algo nuevo para ti. Yo te recomiendo que lo hagas después de un muy buen desayuno, también que tengas alimento en el cuerpo para que no experimentes una sensación de desequilibrio hormonal. Y fuera de eso, yo creo que si estás con la correcta apertura y no tienes estas cadenas, ni eres un ser autodestructivo, ni dejas que ninguna sustancia te domine, creo que puedes conocer al amor de tu vida. ¿Cómo describirías esa quizás percepción de la realidad? Digo, imagínate que ahora estamos así, estamos en este contexto, fumás en los segundos, ¿no? O el minuto que lleva a hacerte efecto. ¿Cómo es esa percepción de la realidad? Se magnifica, para bien y para mal, creo, Antonella.
Yo creo que cuando fumas sí vas a empezar a tener trenes de pensamiento que parte un tren, después viene otro, después viene otro. Y si no la controlas, si realmente no te enfocas, difícilmente va a hacerte alguien productivo y funcional. Por eso mismo se utiliza de forma recreativa. Ojo aquí, que no estoy diciendo que eso sea algo malo. Si la utilizas de forma recreativa, pues justamente es lo que estás buscando. Una muy buena plática, una noche de guitarra, de trova, bohemia, porque hasta también desarrollar tolerancia para ambas sustancias se puede. Y así funciona el humano, ojo. Aquí mismo también hay mucha satanización de, apología a las sustancias. Yo solo estoy replicando lo que pasa en la vida, Antonella. Las personas necesitan consumir algo en exceso y está comprobado. Cada quien tiene sus filias. Hay quien apuesta mucho, hay quien come por compulsión, hay quien le encanta el trabajo y es workaholic. He visto personas que están casadas con el ejercicio. Hay quien se entrega a su pareja, hay quien lo hace a los hijos. Hay quien se casa con el consumo de marihuana en sus ratos libres. Hay quien es alcohólico, insisto. Cada sustancia, cada cuestión que consumimos en exceso nos trae un desbalance. La marihuana es lo mismo. No se trata de hacer olvidar ni de tapar todas las adversidades que presenta el consumo en exceso de esta sustancia. Solo hablemos de que ya tiene que ser legal. O sea, tenemos que tener la libertad de hacernos adictos a la marihuana, aunque suene terrible. Ya existe una libertad para hacerse adicto al café, Antonella. Yo lo puedo comprar donde sea, a la hora que sea, y es una sustancia que igual te encrispa los nervios. He visto reaccionar terriblemente a personas que no tienen el café de la mañana, Antonella. ¿Por qué yo después de salir del trabajo no me puedo aventar mi porrito? Del momento, la intensificación del momento. Eso, quizás, o la profundización del momento del presente absoluto. Y ahí me gusta cómo vos describías, ¿no? Quizás, o lo pienso, el alcohólico que toma la decisión, o sea, ni siquiera toma la decisión, simplemente va y lo hace. No hace ese proceso. No hay ni siquiera de punto A al B sin pensarlo. El grifo se detiene en el punto C para pensar si el punto al que va es el correcto y si no se devuelve. Sí. Sí, y con la marihuana haces el abecedario completo, ¿no? A veces llegas al abecedario completo. O sea, si la Z no es la correcta, no llego. Y quizás no sé nada, tal cual. Que en el pecado llevas la penitencia, o mejor dicho, es esta ambivalencia de no, es amor-odio. Es una moneda que tiene dos caras. Hermosa una y otra muy negativa. El alcohol te presenta dos caras. Y sí creo nada más que tienen que estar en la misma canasta. El alcohol, o sea, me parece ridículo y estoy dispuesto a debatirlo con quien sea. Pero bueno, después entran... ¿Cómo funciona aquí el entretenimiento en mi ciudad? Pues los estadios. ¿Quién es el que patrocina los estadios? Las marcas cerveceras. ¿Qué intereses tiene la cerveza de que se hable de marihuana? Pues ¿quién fregados va a querer que se hable de esto? ¿A la industria farmacéutica le conviene que el Valium se deje de recetar o de comprar? ¿Cómo le va a convenir? O sea, somos muy pocos. Solo los consumidores entendemos realmente lo importante que es hablar de esta sustancia, Antonella. Y ahí es donde creo, en ese presente absoluto también está la pulpa del marihuano. Yo tuve que aprender a lidiar con que las enchiladas que me estaba comiendo después de un muy buen toque no eran las mejores. Y mi esposa ahora, mi novia en aquel entonces, me decía, güey, estás exagerando, estás todo grifo, cabrón. Y yo, pues son las mejores enchiladas que yo he probado en mi vida. Y ese presente absoluto, nada más el grifo tiene que entender, claro que no lo es. Es una percepción alterada que tiene en el momento y no es El origen de Leonardo DiCaprio, la mejor película que se ha inventado en la historia porque estás todo grifo, ni el cuadro que pintó tu prima, que la quieres mucho, es el mejor porque lo viste bajo los efectos de la mejor hydro que existe en California. Es solo entender eso. Y separar pues lo que son tus estímulos y lo alterado y magnificado que se encuentran bajo el efecto de un psicoactivo y la realidad. Y de pronto por ahí le empatas. Si le dices a un grifo que también anda todo fumado, que este cuadro es el mejor y tú también, pues ya tienes a dos personas que lo creen. Y ese sentido de comunidad, ese cosmos que se va haciendo entre marihuanos, créeme, yo hasta lo visualizo. ¿Quieres reducir violencia en un país? Arte, por supuesto.
educación, por supuesto, y mételes marihuana, pero hoy por hoy yo no conozco a nadie que sea agresivo y que no le quiera aportar a su entorno. O sea, no solo no es agresivo, sino es en pro de cómo mejoro mi situación y la armonía que en ella existe. O sea, yo sí la romantizo a ese momento, a ese punto, la marihuana. No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y ahora para ir cerrando, fíjate, el último, este otro aspecto, ¿no? Volviendo a la cuestión de la violencia, ahora llevándolo a América Latina, ¿no? A la región. Digo, a mí me deja pensando, y siempre vuelvo a los años 20 en Estados Unidos con esa prohibición del alcohol y la ley seca, ¿no? Cómo eso termina generando violencia, crimen organizado, las grandes mafias, Al Capone, bueno, todo lo que ya conocemos de esos años a partir de esa prohibición del alcohol, ¿no? Y que además seguía existiendo. Vamos tarde en esta cuestión. Vamos tarde. Ahora, eso me hace pensar, digo, quizás reflejándolo hoy en día en esta guerra contra las drogas, que, digamos, las grandes consecuencias y terribles consecuencias de esa guerra contra las drogas ha sido la narcoviolencia que vivimos en nuestra región. Digo, ¿por qué hoy no vemos a los dueños de, no sé, de Johnny Walker agarrándose a los tiros con los dueños de Bacardi? O sea, porque el alcohol es legal. ¿Por qué no vemos a los dueños de Philip Morris agarrándose a los tiros con los dueños de Marlboro? Pues porque el tabaco es legal. Entonces, tenemos que identificar cuál es el problema de esa narcoviolencia que tenemos en América Latina, producto y consecuencia de esa manera de hacerlo ilegal, ¿no? De convertir la sustancia en ilegal. Y criminalizarla cuando no hay víctima. Esto de la regularización y la legalización sin duda tiene que venir de la mano de que alguien se siente a negociar también con quienes la distribuyen, lo platicaba. Yo no creo, sin tener el estado de resultados de alguien de un cártel o de un cártel en sí, que la marihuana siga generándoles lo que les generan otras sustancias químicas. Creo que el gobierno hace muy bien en entablar una guerra de frente contra las drogas químicas. Hay una crisis de opioides en Estados Unidos terrible. Dudo que la criminalidad y el mercado ilegal vaya a detenerse, amén de si se regulariza o no. En Estados Unidos es una cuestión de taxas a la que se responde. Nevada se tardó años en hacer la marihuana legal y hoy que en Las Vegas puedes ir a comprar marihuana o en el estado de Nevada puedes consumirla, en la cuestión de recaudación de impuestos les hace olvidar por completo si existe una crisis de salud o no. Es un tema también que esa es la única forma en la que creo que va a llegar a México, en la medida en la que comiencen a ver que hay mucho negocio también, no solo de la venta, sino de todos los indirectos, del transporte, del empaque, de toda la logística, de todo lo que conlleva la cadena de suministro de la marihuana. Eso es un área de oportunidad tremenda que tiene el país y Latinoamérica. Uruguay ya lo está haciendo. Despenalizó hasta la comercialización. O sea, no el consumo nada más, sino la comercialización con reglas. Tiene que haber un instituto y ya los senadores le pasaron esa tarea a la Cámara de Diputados y el mismo Tribunal Superior de Justicia ya instó a que se cree ese instituto para poner las reglas del juego. Yo creo también que en este juego se tiene que pedir permiso a quienes, pues, de manera idiosincrática en México también tienen mucha injerencia y peso en las decisiones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Aquí muchos políticos están o juegan un papel o son títeres, mejor dicho, son meramente muñecos de quienes financian sus campañas, que no vamos a mentir. Demostrado está que muchas veces son personas que están ligadas al crimen organizado. Entonces, ellos ya saben cómo hacerlo. Ellos ya debieron haber comenzado esta plática de les vamos a quitar esto del menú. Tan sencillo como eso. Esto nos toca a nosotros ahora y es una forma en la que, ¿sabes qué? ¿Y cómo funciona México? Me encantaría decirte a mí que el deber ser es, vamos, que quiten los crímenes o que ya no existan la Cosa Nostra ni la Yakuza en Japón. Es una cosa, el mal va a existir siempre. No existe el bien sin el mal. No sabríamos cuál es la definición de lo que está bien si no existieran este tipo de organizaciones. Eso no se va a acabar, creo yo, al menos como psicólogo, conociendo al menos un poquitito la naturaleza humana o al menos creyendo que la conozco. Yo no creo que vaya a terminar. Lo que sí es que hay formas de sacar sustancias que ya consumen los jóvenes, las venda el Oxxo o las venda el narco, y ponerlas al alcance de ellos de forma legal
y con cultura envueltas en una regularización real, con estructura y correcta, y que ellos sigan manejando todo lo que rebajan con veneno para rata, con toner, con talco y con las demás cosas con las que rebajan estos químicos, y que eso, la rentabilidad, digo, no tiene uno que ser realmente un genio financiero para entender que les deja mucho más, pero muchísimo más. Entonces, sí necesitamos a un político, a alguien que esté en la función pública, que se atreva y que sepa que el camino está lleno de espinas, pero que vale mucho la pena transitarlo. Y si en algún momento me toca a mí estar en esa trinchera, con gusto lo haré. Yo no quiero mandar un mensaje equivocado que la marihuana no es una droga. Eso sí es importante mencionar, que te altera, puede llegar a ser también propiciadora de cambios en el estado de humor y de ánimo. Hablamos también me han dicho que no hay síndrome de abstinencia, pero inténtala dejar 7 días para que veas cómo de pronto tienes ganas de un toque. Yo podría decir que el porro no lo suelto. Cuando voy a un lado, fumo. Antes de esta entrevista, fumo. Ahorita voy a un programa de televisión, fumo. Porque no me cambia. No creo que me cambie. Y si me cambia, pues esta es la versión que le llevo presentando a las cámaras desde hace mucho tiempo. Entonces, probablemente me vaya más mal el día que deje de fumar que si sigo fumando, mi querida Antonella. Aquí he encontrado el éxito, aquí he encontrado cumplidos mis objetivos. Tengo un equipo de trabajo maravilloso que no me juzga porque fumo o no fumo. No mide mi valía porque fumo o dejo de fumar. Y creo que eso también habla mucho de quienes no fuman, pero sí aceptan esta cultura de legalización. Y ojalá haya más personas así. A mí, mi escenario ideal para acabar es que solo sigamos fumando los que ya fumamos, y los que no fuman solo acepten que los que sí fumamos seguimos fumando y ya. No tienes que fumar. Yo no quiero que tú fumes. A mí no me interesa que niños fumen, que chavos fumen. Solo me interesa que se deje de prejuiciar a quienes lo hacen. Y ya. Y educar sobre esto, y por eso dar a conocer estos temas. Creo que este tipo de conversaciones ayuda para poner estos temas sobre la mesa y no estigmatizarlos, porque al final de cuentas, cuando alguien quizás quiere o tiene la curiosidad de probar algo, no sabe, no tiene quizás el conocimiento o no sabe la experiencia o lo que hay detrás, y está toda ese tabú que hay por encima de las cosas. Así que con educación también, como bien lo has dicho, ¿no? Es uno de los grandes pilares. Gracias, Adrián. Pues a ver cuándo nos echamos un porrito, mi estimada Antonella, últimamente. También, la próxima en México seguro. Nos despedimos en medio de este baile. Sí, plantón canábico.